Qualcomm, el fabricante de semiconductores, está dando una noticia bomba que está cambiando las reglas del juego en este mercado. Y es que Qualcomm está buscando adquirir a Intel, una compañía que en ventas sería mucho más grande que Qualcomm, en fábricas, en muchos indicadores sería una empresa bastante más grande que Qualcomm, que ha sido un rival durante décadas y que ahora está atravesando por una crisis muy importante. Así que quédate en este video para todos los detalles. Antes que nada, yo quisiera hacer pues un pequeño disclaimer aquí. Yo trabajé muchos años en Intel. Fui ejecutivo de Intel, estuve como director general de Intel México, como director general de Intel en América Latina, presidente de las operaciones en la región. Entonces, pues este es un video que para mí es bastante personal. Es un poco triste hablar de esto, pero la verdad de las cosas es que creo que hay una historia muy grande que nos está llevando a este momento. Entonces, hablemos un poquito para empezar a hablar de este tema acerca del mercado de tecnología. El mercado de tecnología es un mercado en donde a veces estrategias muy audaces como la que está lanzando Qualcomm son las que verdaderamente definen al mercado. Es decir, Qualcomm podría simple y sencillamente quedarse con su posición, que es una posición muy favorable como el fabricante de chips para los dispositivos móviles, uno de los principales fabricantes de chips para smartphones, para tabletas y otros dispositivos móviles. Tiene una posición envidiable, es una compañía muy rentable, una compañía muy saludable, con una excelente propiedad intelectual. Entonces Qualcomm pues realmente no tendría así por qué salirse de su zona de confort. Sin embargo, en el mercado de tecnología, este tipo de estrategias como la que está lanzando Qualcomm son comunes, cambian las reglas del juego. Qualcomm podría convertirse en una compañía mucho más grande y muy dominante si pudiera concretar la adquisición de Intel. Entonces Qualcomm está lanzándose a adquirir Intel. Ahora vamos a ver cómo es que llegamos ahí, cómo es que Intel está en una crisis tan grande que en estos momentos podría ser un blanco de una adquisición hostil o amigable por parte de Qualcomm. Pues en primer lugar hablemos de Intel. Intel es una compañía fundada en 1968. Algunos de sus fundadores pues son de los principales científicos que estuvieron detrás de la revolución de los circuitos integrados. Personas como Robert Noyce o Gordon Moore son personas que dentro de la comunidad científica son dentro de los padres de toda esta revolución de los circuitos integrados. Entonces realmente una compañía, digamos que con un pedigrí, con una historia muy rica en el mercado de semiconductores, una de las compañías clave en el crecimiento y en el establecimiento del Silicon Valley como el principal polo de desarrollo tecnológico para todo el mundo. Bueno, pues después de esa fundación, Intel pues es una compañía que tuvo una serie de aciertos y creció de una manera muy importante en los 80s. Intel fue una de las compañías que fue uno de los pilares de las computadoras personales. Y las computadoras personales a su vez se convirtieron en la herramienta fundamental dentro del Internet. Las computadoras personales que surgieron en los 80s y con el auge del Internet en los 90s empezaron a aparecer por las compañías, en las casas, en las escuelas, en las universidades. Se convirtieron en ese dispositivo por excelencia para acceso al Internet, y ese dispositivo estaba basado en dos componentes fundamentales. El chip, un chip basado en una arquitectura de Intel, la 8086, 8088, y por el otro lado un sistema operativo que era el sistema operativo MS-DOS de Microsoft, que después evolucionó a una interfase gráfica y convirtiéndose en Windows. Ese fue como Intel empezó a crecer de una manera muy importante en los 80s y en los 90s, y se convirtió pues el principal proveedor de dispositivos para el Internet. AMD es una compañía que ha hecho pues las cosas de una manera muy interesante, es una compañía que ha tenido mucho éxito, y AMD pues la realidad es que tiene que licenciar la tecnología de Intel porque utiliza la tecnología de base de Intel. Entonces AMD le tiene que pagar regalías a Intel para tener acceso a la propiedad intelectual de Intel y fabricar chips, quizás sí, con una serie de cuestiones técnicas diferentes a los de Intel, pero que a final de cuentas también están basadas en la misma arquitectura, a la cual Intel normalmente se refiere como Intel Architecture. Después de esto y de tener también una competencia vigorosa con AMD, que se ha ido recrudeciendo con los años, AMD ha ido capturando algunos segmentos del mercado muy importantes, como es el segmento de gaming, que es un segmento de alto rendimiento, es un segmento donde los gamers normalmente
tratan de comprar las máquinas con el mejor desempeño en todos sus componentes. La competencia de AMD ha sido muy importante. Después llega la revolución móvil. Con los teléfonos celulares móviles, con los smartphones, llega un jugador a jugar en ese mercado y se vuelve el jugador dominante. Ese jugador es Qualcomm, la empresa que hoy en día está buscando adquirir a Intel. Es una empresa que desarrolló chips basados en una arquitectura que se conoce como ARM. Son diseños más sencillos, diseños donde el procesador no es tan complejo y por lo tanto pueden brindarle un mejor performance a ese tipo de dispositivos, que además de todo eso también necesitan ser dispositivos con un bajo consumo de energía. ¿Por qué? Porque si tuviéramos dentro de nuestro teléfono celular un dispositivo que tiene un gran performance pero que consume mucha batería, pues no tendríamos más que unas cuantas horas de duración en nuestro teléfono celular. Bueno, se parece de repente a lo que nos entregan algunos smartphones de alta gama hoy en día. Ahí Qualcomm es el rey. Actualmente la familia que tiene Qualcomm, sobre todo en los teléfonos de alta gama, es Snapdragon. Y Snapdragon ha ido convirtiéndose básicamente en el estándar para los teléfonos de alta gama, con la única excepción de los de Apple, que los de Apple tienen sus propios chips. Apple también en alguna época le compró chips a Intel, pero ya dejó de comprarle chips y hace sus propios chips, incluyendo los chips para teléfonos móviles. Entonces, digamos que en teléfonos móviles Intel no ha jugado, se perdió esa revolución, porque por un lado está Qualcomm y algunas otras empresas como MediaTek, y por otro lado está Apple en el mundo del iPhone, donde hace sus propios chips. Entonces, pues fue otra revolución perdida, así como perdieron también en performance con AMD. Después, en la parte de los problemas de fabricación, Intel ha sufrido problemas en su fabricación y una serie de retrasos tecnológicos. Intel normalmente tenía un ciclo de refresco de la tecnología en donde cada cierto tiempo, siguiendo de alguna manera la ley de Moore, iba mejorando sus procesadores, iba lanzando nuevos procesadores al mercado, y eso de alguna manera hacía o incentivaba que hubiera también un ciclo de compra, un refresh de la tecnología, tanto para los usuarios personales como para los usuarios corporativos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empezó a tener retrasos en ciertos procesos. Hubo retrasos en tecnologías como la de 10 nanómetros y la de 7 nanómetros, en donde Intel empezó a retrasar sus proyectos. Eso retrasó los ciclos de refresh. Y eso básicamente tiene una implicación muy grande en términos de la compra o qué tanto compran sus clientes sus nuevas computadoras, pues porque hay un atraso en el ciclo de innovación. Esos atrasos no los sufrió AMD, y por lo tanto AMD sí capturó a esos clientes que estaban buscando chips más veloces, chips con menos consumo de energía. Entonces, bueno, pues una razón más por la que Intel tecnológicamente fue perdiendo el liderazgo en estos últimos años. También ha habido algunas decisiones estratégicas que han sido muy cuestionables. Ha tenido también una serie de compras, como por ejemplo comprar software antivirus de McAfee, que pues realmente uno, pues, quién sabe qué hizo con esa división, porque a final de cuentas realmente no tenía absolutamente nada que ver con el core de Intel. Si nos vamos ya a lo más reciente, Intel se perdió de la revolución de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial a nivel de los grandes sistemas como ChatGPT, como Gemini, está siendo entrenada sobre chips fundamentalmente de NVIDIA. Estos sistemas son básicamente creados en grandes clústeres de GPUs de NVIDIA. No participa Intel en ese proceso. Está intentando entrar tardíamente, y la verdad de las cosas es que ya es muy probable que no pueda fácilmente entrar en ese mercado que está dominado por NVIDIA. Y si lo hace, tendrá alguna participación marginal con algunos proyectos que le den la posibilidad a Intel de entrar. O lo podrá hacer también proveyendo inteligencia artificial a nivel de dispositivo, que es todo el concepto de la AI PC. ¿Qué es lo que está sucediendo? Qualcomm está haciendo una oferta para comprar Intel. Hay reportes en la prensa de que ese proceso se está dando. No es un proceso fácil, porque sería una consolidación en una gran empresa, sería el final de Intel y la consolidación en una gran empresa con ciertas características monopólicas en Qualcomm. Porque si hoy en día podemos decir que Intel en ciertos segmentos compite con Qualcomm, si de repente todos los chips de dispositivos móviles de todo tipo, tabletas, teléfonos celulares, notebooks de diferentes tamaños, de diferentes
algunas muy ligeras, otras notebooks mucho más poderosas y grandes y no tan portátiles, computadoras de escritorio. Si todo fuera de Qualcomm, pues también estaríamos ante un peligro de demasiada concentración de poder. Entonces, probablemente, si es que el gobierno autoriza esta compra de Qualcomm a Intel, pues lo que pasaría es que el gobierno seguramente le pediría a Qualcomm que vendiera algunos de los negocios de Intel para no concentrar demasiado al mercado. Sin embargo, pareciera que la estrategia de Qualcomm es una estrategia pues de un playbook bastante fácil de visualizar. Y esa estrategia es comprar a Intel, que en estos momentos realmente todas las acciones de Intel valen menos que sus activos. Comprar Intel, vender algunos de los negocios que, aunque pueden ser importantes, no están siendo exitosos, como puede ser el negocio de Foundry. El negocio de Foundry es el negocio en el cual Intel está poniendo una serie de fábricas para fabricar chips para otras empresas. Es decir, fabricarle chips a quien lo necesite. Si Apple necesitara de un proveedor que les haga sus chips, Apple los diseña, Intel los podría estar fabricando, como lo hacen muchos jugadores de la industria como TSMC. Entonces, es un negocio que es muy exitoso, pero para Intel no lo ha sido. Y sin embargo, Intel ha venido pues invirtiendo muchos millones de dólares en ese negocio. Intel ha conseguido donaciones del gobierno americano por billones de dólares para montar nuevas fábricas en los Estados Unidos, y todavía ese negocio no es rentable aún con los donativos. Entonces, esa va a ser una área que se puede volver muy interesante, porque ¿qué pasa si llega una nueva compañía, compra Intel, vende el Foundry y se queda con la propiedad intelectual de Intel, que es valiosísima? Pues bueno, podría ser que no le cueste casi nada, porque con la venta del Foundry podría financiar una buena parte de la adquisición, y el resto pues sería la propiedad intelectual, que es altamente rentable. Y además, si es Qualcomm, quizá ni siquiera necesite mantener a tantos empleados como los que tiene Intel, lo cual sería pues una desgracia para todos los empleados que están ahí todavía. Entonces, bueno, pues realmente, ¿por qué lo estaría buscando vender ese negocio? Ese negocio, lo más curioso ya para terminar es, pues el mismo Intel ha anunciado que quiere vender ese negocio de Foundry. Pat Gelsinger ha anunciado que quiere vender el negocio de Foundry. Esto tiene que ver con que pues, es un negocio que es muy intensivo en capital, y ese capital podría estarle sirviendo en estos momentos a Intel para desarrollar sus otros negocios y continuar con sus ciclos de innovación y recuperar la competitividad que alguna vez tuvo. Sin embargo, pues también es cierto que al Intel ponerle precio a ese negocio de Foundry y a sus otras divisiones, se vuelve más fácil para un posible adquiriente como Qualcomm el saber cuánto cuesta cada una de ellas y vender por separado algunas de las divisiones para financiar la adquisición total de Intel. Entonces estamos ante una posible adquisición que sería verdaderamente una gran revolución dentro del mercado de semiconductores. Podríamos estar ante el fin de la era de Intel y el principio de la era de Qualcomm, o simple y sencillamente será una noticia y será una adquisición que será desestimada y no fructificará, o llegará un nuevo jugador como Broadcom o como TSMC o el propio AMD a tratar de comprar a Intel. Bueno, pues aquí es muy importante considerar todos estos factores. Yo te pregunto, ¿qué piensas tú? ¿Quién va a comprar Intel? ¿Va a ser comprado por alguno de sus competidores? Como en este caso de esta propuesta que está haciendo Qualcomm. Podría ser el propio AMD, podría ser algún otro jugador, Broadcom, TSMC, alguna de las otros grandes del negocio de semiconductores, o Intel logrará salir de su crisis y volverá a ser una de las empresas más importantes de Silicon Valley, como lo fue desde sus inicios. ¿Regresarán sus años de gloria o ya no regresarán más? Dime tú qué opinas en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, y quiero que te quedes en este canal también para que veas los siguientes videos que voy a hacer analizando todo lo que vaya saliendo de esta noticia, los diferentes aspectos, analizándolos a detalle, porque creo que hay muchas lecciones de esta noticia que nos pueden servir a todos para aprender más acerca de este mercado de tecnología, las oportunidades perdidas que tuvo Intel en gaming, en performance, en inteligencia artificial, y cómo y si es que algún día podrá recuperar esos mercados.